con información que me había llegado del ámbito municipal, pero sobre todas las cosas del ámbito legislativo, el municipio, es decir, estamos hablando de Consejo Deliberante, que tenía que ver con información que iba recibiendo respecto a el fideicomiso de Granja La Malia, a irregularidades, tanto en lo legal como en lo económico, al potencial desvío de fondos, y bueno, uno fue investigando y lo fuimos tratando. El tema obviamente explotó el fin de semana. Le agradecemos y le agradezco yo a la gente del Diario de la República que de alguna manera consensuó el tema de la información, la compartimos y bueno, hoy ya está prácticamente en todos lados. Estamos en comunicación con quien es la secretaria legal y técnica del municipio, estamos hablando de Gretel Cali, para que nos ayude a entender, a comprender un poco cómo surge esta investigación y los datos con los cuales ellos se encuentran cuando asumen en el municipio. Gretel, Juan Pablo Galeano y todo el equipo aquí de Radio La Red te saluda, buen día. Hola, buen día Juan Pablo, buen día para toda la audiencia, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. Contanos un poquito, Gretel, ¿cuándo se encuentran con esta situación allí en el plan Tu Techo, Tu Tierra y en Granja La Malia? ¿Qué es lo primero que descubren y a partir de allí, digamos, qué información van recabando? Sí, bueno, esto comenzó en realidad, ni bien asumimos en las funciones, el 10 de diciembre, cuando se hace el análisis de las cuentas, se advierte que habían algunas transferencias que no serían pertinentes de este fondo fiduciario San Luis Progresa hacia otros rubros, como por ejemplo Transpuntana. ¿Por qué digo que no sería pertinente? Porque si hacemos un poquito de historia, este fondo fiduciario público surgió en el año 2017 como una iniciativa del municipio de San Luis y tuvo el refrendo del Consejo Deliberante. La finalidad que tiene y la importancia de un fondo fiduciario público requiere de la participación tanto del órgano ejecutivo como del legislativo. ¿Por qué? Porque de pronto unos recursos que son públicos van a pasar a ser administrados por un privado en este caso. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces eso es lo más importante. Y además que el destino que se le va a dar a estos fondos va a ser única y exclusivamente el que se establezca en la norma. En este caso se establecía que iba a ser para el desarrollo urbanístico, para la vivienda y todo lo que tiene que ver con este rubro, ¿no? Entonces de ningún modo se puede disponer de esos recursos para otra finalidad que no sea la que está prevista ahí en el instrumento de creación. Claro, y para hacerlo, llegado el caso que quiera hacerlo, también necesitaba del Consejo Deliberante de la aprobación del mismo, del aval del mismo. Claro, porque el fondo es fiduciario público destinado al desarrollo urbano y la vivienda. No al transporte, no a los servicios públicos en general del municipio. Por eso no se trabaja con rentas generales, sino que se crea un fondo específico para dar satisfacción a esa necesidad. ¿Bien? Bien, te sigo hasta ahí. Bien, eso sucedió en el año 2017. Entonces, con el paso del tiempo, nosotros haciendo la investigación o el seguimiento del fondo, no registramos en fechas posteriores que se hayan efectivamente transferido partidas de este fondo, o sea, recursos para la vivienda, sino que recién en el año 2019, en el mes de enero, comienza a cobrarse una cuota, ¿sí? Una cuota de estos lotes del programa Tu Techo, Tu Tierra, y van a ser los únicos que van a garantizar o se van a ceder al fideicomiso. Entonces, si uno analiza la evolución y la composición de este fondo, lo único que tiene aparece en el año 2019 y son las cuotas que pagaron los beneficiarios. ¿Bien? Sí. Eso al mes de octubre de 2019 arrojaba alrededor de 20 millones. No te digo el número preciso porque no lo tengo en mente ahora, pero son alrededor de 20 millones. Ese número es el que se tenía que ceder al fiduciario, porque una vez que se firma un contrato de fideicomiso, hay que cederle bienes para administrar. Claro. Y el contrato que se firmó implicaba que justamente lo único que le iba a ceder el municipio de San Luis
a este fiduciario que es TMF Trust Company. Eso te iba a preguntar, ¿quién es TMF Trust Company Argentina Sociedad Anónima? Bien, bueno, esta es una empresa, sí, que se dedica a hacer este tipo de contratos en la parte privada, digamos, y es la que fue contactada por el municipio de San Luis en el mes de junio. Nosotros encontramos el expediente por el cual se contrató y lo que se pudo advertir fue que el secretario de Hacienda le envió una propuesta a TMF y al Banco Superviel Sociedad Anónima para que uno actuara como fiduciario y el banco como agente de cobro. Claro, el Banco Superviel tenía los derechos de cobro, digamos. Exacto, tenía que cobrar la cuota, actuar de caja, digamos. Y el TMF tenía el derecho de ser ahora el acreedor de estos beneficiarios, ¿sí? Eso es muy importante de explicarlo bien. El municipio era el titular de el derecho de cobrar la cuota, ¿bien? Él decide firmar un fideicomiso y ahora el titular de ese derecho va a pasar a ser TMF a partir del mes de junio del año 2019. Por eso es que se publicaron edictos. Los beneficiarios del plan conocen que ahora la municipalidad no es su acreedor en términos reales porque ha firmado un contrato. El acreedor es esta empresa. Y esto, según lo que ellos manifiestan y lo que nosotros hemos podido recabar de la información del contrato, es perjudicial en gran medida para ellos porque prevé unas cláusulas que son, ¿cómo te diría?, leoninas. Por un lado tenemos que pueden aumentar las cuotas, ¿sí?, del programa de acuerdo a la... Digamos, el contrato que se firmó es muy perjudicial para los adjudicatarios de acuerdo a estas características que tiene y que vas a describir vos. Sí, es perjudicial porque, bueno, prevé, como te decía recién, un aumento en las cuotas de acuerdo al aumento que acuerde el gobierno de la provincia a los trabajadores estatales. Después prevé que ya van a ser deudores cedidos al fiduciario, entonces todas las acciones legales que se puedan iniciar para el cobro de las cuotas, en caso de incumplimiento, las va a iniciar no la municipalidad, sino el TMF. No asegura tampoco el cumplimiento específico de una obra y un proyecto de urbanización porque no está dentro del contrato desarrollada la obra ni la urbanización. Tampoco garantiza el costo del proyecto ni su viabilidad técnico-financiera, porque no está tampoco en el contrato cuánto iba a salir este proyecto. Y ese no es un dato menor. Cuando las personas firmaron el convenio con la municipalidad, firmaron por un anticipo de 6.500 pesos y 59 cuotas de 4.800 pesos. Pero eso no... Esas son las características, digamos, del contrato. Estaba viendo por aquí datos concretos, a ver, como para que la audiencia vaya entendiendo. Octubre de 2019 se remite vía mail la nómina de beneficiarios con las cuotas pagadas y a cobrar a fin de que el TMF efectúe el cobro de las mismas. Se informa que la suma abonada en relación a las cuotas es de 20.234.700 millones de pesos. Eso es, o sea, son 20 millones y pico. Pero el 4 de diciembre, por decisión del secretario legal y técnico del municipio, se transfieren solo 9.996.065 pesos. ¿Dónde están los otros 11 millones? Bueno, ese es el punto, ¿no? De este fondo, de la composición del fondo, se ha podido observar que se han destinado esos recursos al pago de otros expedientes. Hay algunos expedientes que son de obras y otros expedientes que son, por ejemplo, transpuntanos, como te decía recién. Ahora, en la auditoría que se está realizando, se está verificando si esas obras, si bien las contrata la Secretaría de Infraestructura, están o no vinculadas al desarrollo de la Granja La Malia. Porque, Juan Pablo, sí, esto es muy importante. Desde que se firmó el contrato de fideicomiso, la Municipalidad de San Luis no tenía por qué disponer más de ese dinero. Tendría que haber transferido en junio del año pasado. Sí, lo decías vos al comienzo, digamos. La suma, absolutamente toda la suma. Claro, ya no era de ellos la plata. Claro, ya no tenía que administrarla. Correcto. La tenía que administrar el fondo. TMF. Exacto. Para resumirlo, porque es difícil el nombre. Es muy difícil, claro, lo llamamos TMF.
es el dinero de la gente, lo que se ha recaudado, digamos, en este concepto, que es lo único que se aportó al fondo, y el TMF lo tendría que haber estado administrando desde julio del año pasado. Gretel, algo que no sucedió. Otra irregularidad que, en cuanto a la información que a uno le ha ido llegando, se detecta que un beneficiario con un domicilio fiscal en la provincia de Santa Fe, es decir, alguien que tiene domicilio en Santa Fe, tiene 21 lotes asignados. También 5 beneficiarios con domicilios en las provincias de Chubut, Neuquén, Buenos Aires, Mendoza y hasta en Francia. ¿Esto es así? Sí, es así, lamentablemente. Te cuento. También en la auditoría nosotros hemos revisado las adjudicaciones, porque hay en el programa Tu Techo, Tu Tierra 522, teóricamente 522 beneficiarios. Cuando hacemos básicamente un control de esta adjudicación, advertimos que no se hace con arreglo a la ordenanza de política habitacional que tiene el municipio. Y cuando entramos a ver todo el expediente, se analiza que el Poder Ejecutivo Municipal había categorizado a la gente en 2 tipos de categoría. La A, que era superior a 25.000 pesos de ingresos mensuales, y la B, inferior a ese monto. Resulta que, entrados ya en el detalle y viendo esta discrecionalidad, advertimos estas irregularidades que manifestás vos, que tenemos un beneficiario que tiene 21 lotes asignados, otros que no viven acá, y la normativa es muy específica en este sentido y taxativa. Apunta a los ciudadanos de San Luis, que acrediten una residencia superior a 3 años, en este caso. Tiene ciertos requisitos en cuanto a la preferencia o a la prelación legal, por ejemplo, familia numerosa, personas con discapacidad. Tenemos, digamos, que respetar ciertos ítems prioritarios antes de entrar a hacer una adjudicación de esta naturaleza. Así que... Sí. Gretel, esto ha sido remitido al Consejo Deliberante para que sea investigado de alguna manera, digamos, esta auditoría que se ha hecho. En principio lo que se envió al Consejo Deliberante es toda la información que tenemos hasta el momento, y el intendente les ha solicitado que tomen la debida intervención y conocimiento de esto, porque considera que es indispensable cumplir con esta obligación de que en materia de fondos públicos fiduciarios tiene que intervenir el cuerpo deliberante para expedirse, para ver si considera que fue bien designado o no este TMF, si tiene el mérito suficiente. No hemos visto en ningún expediente ofertas de otros administradores. Y bueno, y hay algo muy importante que tiene que ver con las inversiones que se le permite hacer al TMF con el dinero de la gente. Porque en el contrato se prevé que el TMF puede invertir ese dinero, ¿sí? Por ejemplo, compra de acciones, cotizar, bueno, etcétera, y no tiene que responder en caso de pérdida, salvo una condena firme, una condena judicial firme que así lo establezca. Entonces, dada la gravedad, el intendente ha solicitado la intervención del Consejo Deliberante, ha remitido toda la información y además ha dispuesto medidas en la órbita municipal, como la auditoría que se está realizando, y ha solicitado también un análisis financiero y técnico de lo que va a ser este proyecto de urbanización, para ver si los costos que se han analizado son correctos o no, y también la remisión al Tribunal de Cuentas de estos expedientes donde hubo transferencias a otros destinos que no son los previstos en la normativa. Indudablemente, Gretel, uno puede seguir indagando en la cuestión, y la verdad que está plagado de irregularidades. Ahora bien, para no seguir metiéndonos en este tema, lo vamos a seguir obviamente tratando, y ojalá que tenga, si amerita, las consecuencias judiciales pertinentes. Me pongo en el lugar de la gente que nos está escuchando y que durante mucho tiempo nos manda su mensaje, nos consulta. Recuerdo cuando el intendente Sergio Tamayo habló sobre el tema de la expropiación y se puso un poco en duda eso, que había un juicio más avanzado que otro y demás, como de alguna manera la gente que legítimamente, no digo este tipo que vive en Santa Fe y tiene 21 lotes asignados, ni el que vive en Francia, en Neuquén, sino el de acá, el puntano, que legítimamente creyó, confió y adquirió y fue y pagó su cuota. ¿Qué le podemos decir a esa gente hoy?
Bueno, nosotros hemos tenido reuniones con los beneficiarios. La verdad que, como vos decís, es una situación muy delicada para ellos. Vienen desde el año 2012 cambiando de un lado al otro las propuestas que les hacía el municipio, que primero que el lote iba a ser gratis, después que iba a ser una casa, después que, bueno, es realmente complicado. La última reunión ellos planteaban que el municipio se había comprometido a darles un lote con servicios, ¿sí?, con un plano de mensura, con la posibilidad de escriturar. Tengamos en cuenta que al no ser una casa lo que se comprometió a darle, ¿qué tendría que hacer una persona para poder tener verdaderamente su solución habitacional? Construir ahí. Y si el municipio todavía no tiene la propiedad, esto es muy importante lo que decías vos recién, hay un juicio de expropiación contra el Estado Nacional. El juicio está muy avanzado y nosotros lo hemos continuado, lo seguimos adelante. Pero lo cierto es que todavía no se ha dictado sentencia, con lo cual no es factible darles un plano de mensura. Entonces, de pronto, esto tiene una consecuencia. ¿Quién puede ir a pedir un préstamo hipotecario si todavía no tiene individualizado el lote, no tiene la escritura del lote? Totalmente. ¿Me explico? Sí, totalmente. Es la verdad que tiene muchas aristas el tema, lo tratamos con responsabilidad y hemos hablado con los beneficiarios acerca de que lo que se pretende hacer es una solución justa y adecuada. Por eso es que se están realmente realizando los pasos correspondientes. Se ha enviado al Consejo Deliberante para que se expida. Tenemos la urgencia de este TMF que pide que se le envíen los fondos y ¿Esta es una empresa de dónde? ¿De Buenos Aires, Gretel? Sí, de Buenos Aires. Tenemos que tiene domicilio constituido en Buenos Aires. Trust Company Argentina Sociedad Anónima. ¿Hay algún vínculo entre TMF y algún funcionario de la gestión municipal anterior? ¿Algún vínculo previo? ¿O no has podido...? No hemos podido advertir un vínculo previo. Lo que sí sabemos es que la Secretaría de Hacienda fue quien le propone al TMF, por eso consideramos que lo debe haber conocido a la empresa. Recordemos, el contrato de fideicomiso se basa en la fe, en la confianza. Claro. Entonces, por eso es tan importante a quién elegís como administrador. Y el fondo fiduciario que se constituyó es San Luis Progresa, así se llama. San Luis Progresa, exactamente. A ese fondo solamente se le transfirieron las cuotas de las personas. Por eso el intendente nos ha pedido que nos ocupemos prioritariamente de este tema, porque, como vos decís, tiene que ver con todo lo que es la ilusión, el derecho a la vivienda, totalmente, los sueños de los puntanos, que bueno, para nosotros son muy importantes, entonces estamos trabajando en ese sentido. Y uno pensaba que la discusión se agotaba allí. Pero no, es decir, se agotaba en la cuestión de la expropiación o no, de cuándo van a poder tener el título, de la relación con el gobierno nacional, de que es el mismo color político, y de golpe, fruto de ello, aparece la punta del ovillo y surge toda la cuestión económica. Gretel, muchísimas gracias por el contacto, que tengas una linda jornada. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias, un abrazo. Un saludo. Gretel Cali, quien es secretaria legal y técnica municipal. Insisto, todo surgió así y todo empezó así, por el tema de los derechos de la propiedad.